Continuamos con más asuntos. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza tendrá que estudiar modificaciones en las obras del seminario, lo que supondría un sobrecoste de 12 millones de euros. El cambio comenzó a tramitarse en agosto e incluye una mesa de diseño italiano cuyo valor es de 180.000 euros. Además, se va a encargar a un perito que calcule el precio real de esta mesa y del resto del mobiliario previsto para este edificio. Xunta Aragonesista pedirá por escrito que se convoque la comisión de vigilancia. Los nacionalistas aseguran que los hechos son suficientemente graves como para iniciar una revisión de los gastos municipales. No nos fiamos de este equipo de gobierno. Es un equipo de gobierno que maquilla las cifras, que las oculta y que además, como se está demostrando, despilfarra. La Dirección Técnica de las Obras comenzó a tramitar hace 3 meses el nuevo modificado del seminario, en el que se incluiría parte del equipamiento, como esta mesa de diseño que cuesta 180.000 euros. El primer teniente de alcalde ha asegurado que, aunque ya está colocada, ni su compra ni el resto del mobiliario ha pasado todavía por el Gobierno de Zaragoza. Un perito del Colegio de Arquitectos será quien determine su valor real y después de eso se tomarán las decisiones oportunas. Como consecuencia de esa información o de ese peritaje, lógicamente se tomarán las decisiones correspondientes a partir de ese momento. Si los peritos dicen que los precios son otros, le puedo asegurar que este ayuntamiento no pagará ni una peseta más de los precios que digan los peritos. Si se diera el visto bueno al nuevo modificado, el proyecto del seminario pasaría de costar 50 millones de euros previstos inicialmente a más de 85.